Durante 3 siglos, Roma había intentado detener el avance del cristianismo, pero en el año 303, el imperio decidió librar su última y más grande batalla contra la Iglesia. Esta es la historia de la gran persecución de Diocleciano, la tormenta que precedió al nacimiento del mundo cristiano. Bienvenidos a Oriens Fide. Durante casi 300 años, el Imperio Romano había intentado detener el avance del cristianismo mediante prohibiciones, arrestos y ejecuciones. Nerón, Decio, Valeriano, todos habían creído que aquella fe nacida en una provincia marginal del Oriente romano desaparecería con el paso del tiempo. Sin embargo, al comenzar el siglo IV, la realidad era muy distinta. La Iglesia no solo había sobrevivido, se había convertido en una presencia visible y creciente en todas las regiones del imperio. Tras el edicto de tolerancia promulgado por Galieno en el año 260, los cristianos disfrutaron de varias décadas de relativa paz. Las comunidades crecieron rápidamente, se levantaron nuevas iglesias, y la fe cristiana comenzó a extenderse desde las ciudades hacia las zonas rurales. Allí donde antes existían discretas casas particulares destinadas al culto, empezaban a aparecer amplios edificios dedicados a la oración y a la celebración de la Eucaristía. Los cristianos ya no eran únicamente artesanos, comerciantes o esclavos. Había funcionarios imperiales, oficiales del ejército y miembros de las élites urbanas que profesaban abiertamente la fe cristiana. Incluso en los propios palacios imperiales servían numerosos cristianos, algunos de ellos ocupando puestos de gran confianza y responsabilidad. Eusebio de Cesarea recordaba que ciertos gobernadores y magistrados mostraban respeto hacia los obispos y dirigentes de la Iglesia, algo impensable apenas unas generaciones antes. En Nicomedia, la capital oriental del imperio, una gran basílica cristiana se alzaba frente al propio palacio imperial. Desde sus ventanas, el emperador podía contemplar cómo, domingo tras domingo, multitudes de fieles acudían libremente a sus celebraciones. Muchos pensaron entonces que las persecuciones pertenecían definitivamente al pasado. Se equivocaban, porque mientras las iglesias se llenaban de fieles y el cristianismo parecía haber encontrado finalmente su lugar en el mundo romano, en el corazón mismo del poder imperial comenzaba a gestarse la que sería la última, la más extensa y la más violenta persecución de toda la historia de la Roma pagana. La llegada de Diocleciano al poder en el año 284 marcó el final de uno de los períodos más convulsos de la historia romana. Durante gran parte del siglo III, el imperio había vivido sumido en una profunda crisis. Emperadores que se sucedían a un ritmo vertiginoso, guerras civiles, invasiones en las fronteras, rebeliones militares, inflación y el progresivo debilitamiento de la autoridad central amenazaban la propia supervivencia del Estado romano.
Diocleciano comprendió que el imperio no necesitaba únicamente un nuevo emperador, sino una reconstrucción completa de sus estructuras. Con una energía y una capacidad organizativa extraordinarias, emprendió una de las mayores reformas políticas y administrativas de la historia romana. Reorganizó las provincias, fortaleció las fronteras, reformó el sistema fiscal y creó una administración más eficaz y centralizada. Pero sobre todo, transformó la propia idea del poder imperial. Fue él quien estableció la célebre tetrarquía, un sistema mediante el cual 2 emperadores principales, los Augustos, y 2 emperadores subordinados, los Césares, compartían la responsabilidad del gobierno imperial. Junto a Diocleciano gobernaban Maximiano, Galerio y Constancio Cloro. El objetivo era garantizar la estabilidad del imperio y evitar las constantes luchas sucesorias que habían caracterizado las décadas anteriores. Sin embargo, para Diocleciano, la restauración del imperio no podía limitarse al ámbito militar o administrativo. Roma había alcanzado su grandeza bajo la protección de los dioses tradicionales, y la recuperación de aquella grandeza exigía también una renovación religiosa. El emperador se presentó cada vez más como el elegido de Júpiter, mientras Maximiano aparecía asociado a Hércules, reforzando así el carácter sagrado del poder imperial y la estrecha relación entre la estabilidad del Estado y la fidelidad a los cultos tradicionales. En este contexto, el cristianismo comenzaba a ser percibido por algunos sectores del poder como un elemento difícil de integrar en el nuevo orden imperial. Los cristianos se negaban a participar en los sacrificios públicos y rechazaban el culto al emperador, prácticas que muchos romanos consideraban esenciales para garantizar la protección divina sobre el Estado. Y sin embargo, durante gran parte del reinado de Diocleciano, no existió una política abiertamente hostil hacia los cristianos. El propio emperador permitió la presencia de cristianos en la administración, en el ejército e incluso dentro de su entorno más próximo. Nada hacía pensar todavía que aquel gobernante, empeñado en devolver la estabilidad a Roma, acabaría siendo recordado por la historia como el responsable de la última y más grande persecución contra la Iglesia. A comienzos del siglo IV, la decisión de perseguir a los cristianos no fue el resultado de un arrebato repentino ni de la iniciativa de un solo hombre. Fue más bien la consecuencia de varios factores políticos, religiosos e intelectuales que durante décadas habían ido alimentando la convicción de que el cristianismo representaba un problema para el orden tradicional romano. Para muchos miembros de las élites paganas, las desgracias sufridas por el imperio durante el siglo III no podían separarse del progresivo abandono de los antiguos cultos. Roma había conquistado el mundo bajo la protección de Júpiter, Marte y los dioses de sus antepasados. Si las fronteras se derrumbaban, las guerras civiles se multiplicaban y las cosechas escaseaban, era porque la antigua Pax Deorum, la armonía entre los dioses y el Estado romano, se estaba quebrando. En este contexto, el cristianismo aparecía ante muchos como una religión difícilmente compatible con la vida pública romana. Los cristianos se negaban a participar en los sacrificios oficiales, rechazaban el culto imperial y se mantenían al margen de ceremonias que para la mayoría de los romanos no eran simples actos religiosos, sino expresiones de lealtad hacia el imperio y hacia la comunidad política,
Su negativa era interpretada por algunos no como una diferencia de creencias, sino como una forma de desobediencia cívica. A estas preocupaciones se añadió la creciente reacción intelectual pagana contra el cristianismo. Filósofos neoplatónicos como Porfirio atacaron la fe cristiana desde el terreno filosófico e histórico, considerando que la nueva religión amenazaba la cultura clásica y las tradiciones que habían dado forma al mundo grecorromano. Por primera vez, el cristianismo se enfrentaba no solo a la hostilidad popular o administrativa, sino también a una oposición intelectual sistemática. Las fuentes antiguas conceden además un papel importante a Galerio, César de Oriente y yerno de Diocleciano. Lactancio lo presenta como uno de los principales impulsores de la persecución, apoyado por sectores del ejército y de la aristocracia pagana más tradicionalista. Según su relato, Galerio presionó insistentemente al emperador para actuar contra los cristianos, mientras Diocleciano se mostraba inicialmente más prudente y reticente a adoptar medidas extremas. La decisión final llegó tras consultar al célebre oráculo de Apolo en Dídima. La respuesta, interpretada como una señal divina contraria a la presencia de cristianos en el entorno imperial, terminó inclinando la balanza. Poco después comenzaron las purgas entre soldados y funcionarios cristianos, preludio de medidas mucho más amplias. Después de décadas de coexistencia relativamente pacífica, el Estado romano se preparaba para emprender su último y más ambicioso intento de eliminar al cristianismo de la faz del imperio. El 23 de febrero del año 303, víspera de la festividad del dios Terminus, comenzó oficialmente la que la historia recordaría como la Gran Persecución. La elección de la fecha no fue casual. Terminus era el dios de las fronteras y de los límites, y probablemente algunos miembros de la corte imperial vieron en aquella coincidencia un símbolo apropiado para poner fin al crecimiento del cristianismo dentro del mundo romano. La primera medida fue inmediata y contundente. La gran iglesia de Nicomedia, situada a escasa distancia del Palacio Imperial, fue asaltada por orden de las autoridades. Sus libros sagrados fueron confiscados y quemados, sus objetos litúrgicos destruidos, y el edificio arrasado hasta sus cimientos. Poco después se promulgó el primero de los edictos imperiales contra los cristianos. Este ordenaba la destrucción de los lugares de culto, la entrega de las escrituras, la confiscación de bienes eclesiásticos y la pérdida de determinados derechos civiles para quienes profesaran la fe cristiana. Los miembros de las élites imperiales podían perder sus privilegios y los funcionarios quedaban expuestos a la degradación y al castigo. Sin embargo, la resistencia de las comunidades cristianas y algunos incidentes ocurridos en Nicomedia llevaron rápidamente a un endurecimiento de la política imperial. El segundo edicto ordenó el arresto de obispos, presbíteros y diáconos. Las cárceles comenzaron a llenarse de clérigos procedentes de todas las regiones del Imperio Oriental. Poco después, el tercer edicto ofreció una salida a quienes aceptaran sacrificar a los dioses tradicionales, la libertad a cambio del sacrificio. Muchos resistieron, otros cedieron ante la presión, inaugurando el drama de los lapsi, aquellos cristianos que apostataron para salvar la vida o evitar la prisión. Finalmente, en el año 304, llegó el cuarto y más severo de los edictos. La obligación de sacrificar dejó de afectar únicamente al clero y se extendió a todos los habitantes del imperio. Quien se negara podía enfrentarse a la tortura, a las minas, a los trabajos forzados
o a la muerte. Era el intento más ambicioso realizado hasta entonces para arrancar el cristianismo de la sociedad romana. La aplicación de estas medidas, sin embargo, estuvo lejos de ser uniforme. En Oriente, bajo la influencia de Galerio y más tarde de Maximino Daia, la persecución alcanzó niveles especialmente duros y prolongados. En Occidente, bajo el gobierno de Constancio Cloro, las medidas fueron mucho más moderadas y en muchos lugares se limitaron prácticamente a la destrucción de edificios religiosos. Por primera vez, el Estado romano movilizaba todo su aparato administrativo, judicial y militar contra la Iglesia. No se trataba ya de castigar a individuos concretos, sino de hacer desaparecer una religión entera. La gran persecución dejó tras de sí miles de víctimas anónimas cuyos nombres se perdieron con el paso de los siglos. No obstante, algunas figuras quedaron grabadas de manera permanente en la memoria de la Iglesia y se convirtieron en símbolo de la fidelidad cristiana frente al poder imperial. Muchos de los mártires más venerados procedían precisamente de las regiones orientales, donde la persecución fue más intensa y prolongada. En Palestina, las comunidades cristianas dejaron numerosos testimonios recogidos por el propio Eusebio de Cesarea, testigo directo de aquellos acontecimientos. En Egipto, tierra de antiguas comunidades cristianas y de creciente vida ascética, numerosos fieles fueron ejecutados o enviados a las minas por negarse a ofrecer sacrificios a los dioses del Estado. Entre las figuras más célebres destaca San Jorge, el soldado originario de las provincias orientales del imperio, probablemente vinculado a Capadocia o Palestina, según las distintas tradiciones. Su negativa a renunciar a la fe lo convirtió en uno de los mártires más venerados de Oriente y posteriormente de toda la cristiandad. También pertenecen al Oriente romano los mártires Gorgonio y Doroteo, miembros de la administración imperial en Nicomedia y ejecutados por su condición de cristianos a escasa distancia del propio palacio de Diocleciano. La tradición cristiana recuerda igualmente a Santa Catalina de Alejandría, vinculada a Egipto, aunque la historicidad de algunos aspectos de su relato continúa siendo objeto de debate entre los historiadores. Más sólida documentalmente es la figura de Santa Lucía de Siracusa, martirizada en Sicilia durante aquellos años y convertida posteriormente en una de las santas más veneradas del Mediterráneo cristiano. También Occidente aportó nombres destinados a perdurar en la memoria colectiva de la Iglesia: San Sebastián, ejecutado en Roma; Santa Inés, joven mártir romana convertida en símbolo de la fidelidad hasta la muerte; San Vicente de Zaragoza, uno de los grandes mártires hispanos; o los soldados Emeterio y Celedonio, ejecutados en Hispania durante la persecución. Soldados, funcionarios, obispos, jóvenes, nobles y esclavos compartieron un mismo destino. La persecución había pretendido destruir una religión. Terminó creando una generación de testigos cuya memoria sobreviviría mucho después de la desaparición de quienes ordenaron su muerte. La persecución no solo dejó mártires, dejó también heridas profundas dentro de la propia Iglesia. Porque no todos resistieron de la misma manera, ni todos pudieron soportar el peso del miedo, la tortura, la prisión o la amenaza de perderlo todo. A los cristianos que cedieron ante la presión y apostataron se les llamó lapsi, es decir, caídos.
eran aquellos que para salvar la vida ofrecieron sacrificios a los dioses imperiales, quemaron incienso ante las imágenes del imperio o aceptaron públicamente actos contrarios a su fe. Algunos lo hicieron por terror, otros por prudencia, otros simplemente porque no se sintieron capaces de afrontar el martirio. Un caso especialmente doloroso fue el de los traditores. Este nombre se aplicó a quienes entregaron a las autoridades los libros sagrados, los vasos litúrgicos y los bienes de la Iglesia para evitar castigos mayores. La palabra procede de tradere, es decir, entregar, y quedó asociada para siempre a una de las grandes heridas de la persecución, la entrega de las Escrituras al fuego del poder imperial. La cuestión no era solo moral, sino también eclesial. ¿Podían los caídos volver a la comunión? ¿Debían ser perdonados tras una penitencia? ¿Qué ocurría si un obispo o un presbítero había sido acusado de entregar los libros santos? ¿Seguían siendo válidos sus sacramentos? Estas preguntas dividieron profundamente a muchas comunidades. En África, el problema fue especialmente grave. Allí la memoria de los traditores alimentó tensiones que acabarían desembocando en el cisma donatista, una de las divisiones más duraderas de la Iglesia antigua. Así, la persecución de Diocleciano no terminó cuando cesaron los edictos, continuó dentro de la conciencia cristiana, en el recuerdo de los mártires, en la vergüenza de los caídos, y en la difícil tarea de reconstruir una iglesia herida por el miedo, la traición y la necesidad del perdón. Durante años, el poder imperial había movilizado tribunales, gobernadores, soldados y cárceles con un único objetivo: hacer desaparecer el cristianismo del mundo romano. Se habían destruido iglesias, quemado escrituras y ejecutado a miles de creyentes desde Britania hasta Egipto. Sin embargo, cuanto más se prolongaba la persecución, más evidente resultaba una realidad incómoda para las autoridades. La Iglesia seguía existiendo. La abdicación de Diocleciano y Maximiano en el año 305 alteró profundamente el equilibrio político de la tetrarquía. En Occidente, bajo Constancio Cloro y posteriormente su hijo Constantino, las medidas contra los cristianos se fueron relajando rápidamente. En Oriente, por el contrario, Galerio y más tarde Maximino Daia mantuvieron durante algunos años la presión sobre las comunidades cristianas, especialmente en Asia Menor, Siria y Egipto. Pero incluso allí, la persecución comenzaba a mostrar signos evidentes de agotamiento. Las cárceles estaban llenas, las ejecuciones continuaban, y sin embargo, las conversiones no cesaban. La maquinaria administrativa romana podía castigar a individuos concretos, pero resultaba incapaz de erradicar una religión que se encontraba presente en ciudades, aldeas, familias y hasta en el propio ejército imperial. El cambio definitivo llegó de la mano del propio Galerio. Gravemente enfermo y consciente del fracaso de la política que él mismo había impulsado, promulgó en el año 311 el Edicto de Tolerancia de Serdica. En él reconocía implícitamente que los esfuerzos para obligar a los cristianos a regresar a las antiguas costumbres habían sido inútiles y autorizaba nuevamente la existencia legal de las comunidades cristianas, pidiéndoles incluso que orasen por la prosperidad del Estado y del emperador. La gran persecución había terminado. 2 años más tarde, el Edicto de Milán consolidaría jurídicamente esta nueva situación y abriría una etapa completamente distinta en la historia del cristianismo, una etapa que merece un relato propio.
La última gran victoria del paganismo romano había terminado convirtiéndose, paradójicamente, en el preludio del nacimiento del Imperio cristiano. Cuando Diocleciano y Galerio iniciaron la gran persecución, probablemente estaban convencidos de que asistían al capítulo final de la historia del cristianismo. Nunca antes el Estado romano había actuado con semejante determinación ni había puesto al servicio de una persecución una maquinaria administrativa tan poderosa. Gobernadores, magistrados, ejércitos y tribunales fueron movilizados para arrancar de raíz una religión que, a ojos de muchos, amenazaba la unidad espiritual del imperio. Y sin embargo ocurrió exactamente lo contrario. La persecución que debía destruir a la Iglesia terminó revelando su extraordinaria capacidad de resistencia. Allí donde Roma esperaba encontrar una secta dividida y frágil, encontró comunidades capaces de reconstruirse una y otra vez. Allí donde esperaba miedo, encontró fidelidad. Allí donde esperaba silencio, encontró mártires cuya memoria sobrevivió a los nombres de muchos emperadores y gobernadores que ordenaron su muerte. La historia quiso además añadir una profunda ironía a aquellos acontecimientos. Los mismos palacios desde los que se ordenó destruir iglesias contemplarían pocos años después la reconstrucción de esos mismos templos. Las ciudades que habían visto arder las Escrituras escucharían de nuevo la proclamación pública del Evangelio, y los descendientes políticos de quienes habían perseguido a los cristianos acabarían gobernando un imperio cada vez más identificado con la fe que intentaron erradicar. Por eso, la persecución de Diocleciano puede considerarse al mismo tiempo la última gran victoria del paganismo romano y el primer anuncio del cristianismo imperial que estaba a punto de nacer. Porque el siglo IV no será recordado únicamente por emperadores, batallas o reformas administrativas. Sería recordado por una generación de hombres y mujeres que desde las minas de Palestina hasta las cárceles de Egipto, desde las ciudades de Siria hasta las provincias de Hispania, prefirieron perder sus bienes, su libertad y su vida antes que renunciar a aquello que creían verdadero. Y quizá esa sea la gran paradoja de la historia. Roma venció a innumerables pueblos mediante la espada, pero descubrió demasiado tarde que existen convicciones que ningún imperio, por poderoso que sea, puede obligar a desaparecer. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones. Un Oriente que fue la cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.